¿Fue Catalina la Grande una de las monarcas más influyentes de la historia o solo una mujer esclava de sus propios deseos? ¿Es cierto que su apetito carnal era insaciable, como cuentan las leyendas? ¿O estamos ante una de las mayores difamaciones de la historia? Hoy, en Behind the Glory, vamos a descubrir la verdad tras el mito. Catalina II de Rusia, conocida como Catalina la Grande, fue una emperatriz que dejó una huella imborrable en la historia. Una mujer que modernizó Rusia, impulsó la educación, reformó las leyes y expandió las fronteras de su imperio con una astucia que ya quisieran muchos generales. Pero, a pesar de su brillante legado, su historia ha sido empañada por un rumor escandaloso que ha perdurado siglos, que fue una ninfómana irrefrenable, una mujer gobernada por el deseo. La realidad es otra. Catalina tuvo amantes, sí, pero esto no la convertía en una depravada, sino en una monarca de su tiempo. En el siglo XVIII, los reyes y emperadores rara vez eran fieles a sus cónyuges. Luis XV de Francia tenía un harén de cortesanas en Versalles. Pedro el Grande, su predecesor en Rusia, también tuvo múltiples relaciones. Pero a ellos se les recuerda como grandes gobernantes. Catalina, en cambio, ha sido reducida a un estereotipo degradante. ¿Por qué? Porque era una mujer con poder. Los enemigos de Catalina, tanto dentro como fuera de Rusia, sabían que el desprestigio podía ser su arma más letal. Las historias sobre su supuesta lujuria fueron alimentadas por opositores que veían con malos ojos que una mujer gobernara con más decisión y autoridad que muchos hombres de su época. Y la propaganda machista hizo el resto, convertirla en un monstruo de deseo insaciable. Es cierto que Catalina tuvo numerosos amantes a lo largo de su vida, pero lejos de ser relaciones banales, estos hombres fueron cuidadosamente elegidos. No eran simples objetos de placer, sino consejeros de confianza, aliados políticos y, en algunos casos, verdaderos compañeros de vida. Catalina premiaba a sus favoritos con títulos, riquezas y poder, pero no por capricho, sino porque entendía que la lealtad en la corte no se compraba solo con palabras. Uno de sus romances más duraderos fue con Grigori Potemkin, un hombre que no solo fue su amante, sino su verdadero socio en la política rusa. Juntos conquistaron Crimea, fortalecieron el ejército y consolidaron el poder imperial. No era una historia de desenfreno, sino de estrategia. Pero el escándalo no termina ahí. Décadas después de su muerte, empezó a circular un rumor aún más grotesco: que Catalina había fallecido en un acto sexual con un caballo. Esta historia, además de absurda, es completamente falsa. Catalina murió de un derrame cerebral en su palacio en circunstancias normales. Sin embargo, la calumnia persistió porque reforzaba la imagen de la emperatriz como un ser gobernado por sus instintos. La pregunta es, ¿por qué este tipo de historias siguen repitiéndose siglo tras siglo? Porque la historia, en muchos casos, no la escriben los hechos, sino los prejuicios. Catalina no fue juzgada como un hombre de su tiempo, sino como una mujer que osó desafiar las normas, mientras Napoleón es recordado como un genio militar y Julio César como un líder visionario. Catalina es reducida a un chisme de alcoba. Pero la realidad es otra. Catalina la Grande fue una de las líderes más brillantes de su época, una reformadora que transformó Rusia en una potencia mundial. Y si tuvo amantes, fue porque quiso, no porque fuera una mujer devorada por su propio deseo. Su legado no es el de una emperatriz libertina, sino el de una estratega formidable, una reformadora implacable y, sobre todo, una mujer que se negó a ser definida por las mentiras de sus enemigos. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias donde la verdad vence a la leyenda, suscríbete a Behind the Glory. Nos vemos en el próximo episodio.